tal? Qué bueno que están con nosotros, señoras y señores. Nos da muchísimo gusto platicar con todos ustedes. Agradecerle, como siempre, por seguirnos a través de las diversas redes de Grupo Cadena, con las 6 estaciones de radio a lo largo y ancho del territorio de nuestro estado, para la gente de San Luis Río Colorado en Sonora, igualmente a través de Canal 45 de televisión para Tijuana y San Diego, y a todos los amigos que nos acompañan igualmente en redes sociales y en cadenanoticias.com. El día de hoy platicando con un personaje que a mí en lo particular me da muchísimo gusto, porque es uno de mis ídolos infantiles, lo digo abiertamente, un extraordinario arquero, cuya carrera duró tal vez poquito, pero que dejó enorme influencia para una gran cantidad de aficionados que nos enamoramos en parte del arco por la figura del famoso Guama, con América, con Atlante, y que dejó una enorme enseñanza para muchísimos que nos enamoramos, reitero, del fútbol a través de figuras como él, como Enrique Borja, como Carlos Reynoso, Horacio López Salgado, el Gato Marín, en fin, o sea, una época de fútbol. Mis queridos millennials, no quiero ser mala onda con ustedes, pero ojalá les hubiera tocado, porque era una época sensacional. Rafa, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, encantado, un gusto y un saludo para todo tu auditorio. Rafa, es increíble lo que nos ha tocado vivir. Estamos experimentando algo que tal vez solamente habíamos pensado o visto a través de películas o de libros. La pandemia nos ha venido a cambiar la vida en muchos sentidos a todos. ¿Cómo ha sido contigo? ¿Cómo te ha tratado el coronavirus? Sí, bueno, Carlos, el tema es indudable que nos ha tomado por sorpresa, ¿no? A todos, una situación que, si bien es cierto, en un principio, cuando, bueno, fuimos enterados a través de las noticias que venía esta epidemia, que venía de fuera, lo del famoso virus, nunca, yo creo que nadie llegamos a contemplar ni medianamente la posibilidad de que esto se fuera alargando y se fuera complicando, como lamentablemente se ha venido complicando, ¿no? Es una situación, la verdad, totalmente inesperada, que ha venido a alterar el comportamiento general de los países, que en algunos casos creo que sí ha generado una conciencia en el ser humano, y en otros lamentablemente no, que hay gente un tanto irresponsable, y no quiero lastimar a nadie, pero en algunos de los casos ignorante también, que piensa que esto no tiene mayor dificultad y que es una situación que aparentemente se ha venido engrandeciendo por las notas, muchas veces amarillistas, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que nos ha complicado la vida a todos, ¿no? Nos ha venido a cambiar de manera drástica, y en el caso personal y de mi familia, pues ha sido pues apegarnos, ¿no? Apegarnos a las limitaciones que conlleva toda esta situación, a no salir de casa, a estar guardando pues con toda seriedad y con toda precaución, respeto para evitar cualquier tipo de contaminación. Y bueno, pues se espera lógicamente que pueda ya producirse la vacuna que pueda terminar por erradicar esto, y pidiéndole mucho a Dios, ¿no? Pidiéndole a Dios por todo, pues, por toda la situación que se viene presentando, lamentablemente por los decesos, por todos los familiares, y porque la gente, insisto, haga conciencia de que el tema es serio, se ha venido agravando, y que hay otros países pues más adelantados en el tema de a lo mejor de cultura, de preparación de la gente, y que cuando han tenido más o menos la oportunidad, de acuerdo al semáforo que se les ha presentado, de buscar reintegrar sus actividades, pues lo único que se ha conseguido es que se presente un segundo brote, y esto venga a complicar aún más todavía las cosas. A nuestro mundo, Rafa, le pegó directamente. Me refiero a nuestro mundo, quienes dependemos de la realización de eventos deportivos, ya sea para ser comentaristas, periodistas, fotógrafos, camarógrafos. Nuestra industria, a la par de la deportiva, fue muy afectada. Yo voy a cumplir ya 4 meses sin hacer programas ni de televisión ni de radio en cabina. Todo lo hacemos desde casa.
Ustedes también, ¿no? Sí, sí, y que altera muchísimo porque se le pierde mucha de la esencia, ¿no? De todo lo interesante, lo atractivo, lo bonito que hemos tenido yo particularmente la oportunidad de disfrutarlo por muchísimos años y que no hay nada como el cara a cara, el poderse estar sentado en la intercomunicación, incluso tú sabes hasta el movimiento corporal que muchas veces es un indicativo de qué forma se está a lo mejor encarando algún tema de polémica o lo que sea. Entonces ha cambiado todo, ha venido a alterar y lo extrañamos muchísimo, y lo extrañamos todos y extrañamos también la gente que hemos estado involucrada directamente en el fútbol, lo que representa un escenario con público que bueno, pues es una parte medular en la práctica de cualquier deporte. Precisamente hablando de eso, el regreso, Rafa, en la Bundesliga, en algunos países de Europa periódicamente empezaron, finalmente lograron acabar la liga en España, la liga en Italia, y han ido a tiras y tirones, pero sin mucho reporte, como mencionábamos en algún momento, de que haya una gran cantidad de futbolistas o gente que tenga que ver con los equipos expuestos o contagiados. En el inicio de la Liga MX, híjole, caray, y yo a veces, y precisamente mencionaste algo muy importante, por cuestión cultural, a veces no estoy totalmente seguro de que vayamos a podernos ir sin incidentes. Ya vimos lo que pasó en Atlas, lo que pasó en Santos, lo que pasó en Chivas. ¿Crees que nos vayamos a ir tranquilos, Rafa, en la Liga MX con esto, con los contagios? Pues mira, difícilmente creo que se pueda cortar. Eso de tajo no se va a cortar. La única posibilidad es que el día de mañana aparezca la famosa vacuna y que sí se logre erradicar este mal. De lo contrario, va a ser muy difícil porque si tú te pones a ver sin centrar la figura de ningún jugador o de algún personaje reconocido o conocido, la verdad, el tema de volver a la actividad y de tratarle de dar al jugador, en este caso, las posibilidades de que retome su actividad, lo que es su profesión, no lo hace plenamente concentrado. No deja el renglón social de ninguna manera. Es algo de lo que al jugador le encanta vivir y le encanta estar en un sitio donde hay público y que lo reconozcan y que a lo mejor tengan el detalle o de invitarle una cuenta o si no de llegar a pedir una foto, un autógrafo. Eso se vive en el día a día y el jugador, a mí me queda clarísimo que sigue, pues de manera un tanto irresponsable, a lo mejor lo sigue buscando. Cuando viene el contagio asintomático, el problema que se tiene es que las pruebas que se hacen en los equipos, me estoy remitiendo exclusivamente a lo que es el fútbol, ¿no? Por ejemplo, las pruebas que se hacen te arrojan los resultados 3 días después, 3 días y medio, 4 días. Te lo digo porque a nosotros aquí en la casa de ustedes vinieron a hacerles la prueba a una de mis hijas, a mi mujer, a mí, y bueno, pues los resultados con un laboratorio totalmente serio, formal, estaban en 3 o 4 días. Ese periodo para el jugador que tiene el roce con los compañeros X, no estás para nada exento, a lo mejor estás totalmente inconsciente, no eres consciente del problema que tienes hasta que te arroja el positivo en una prueba que te hicieron. Pero en ese periodo de tiempo es muy lógico pues, que tú puedas contaminar más gentes. Esto que se está presentando en el fútbol, también en otro tipo de eventos sociales, de roces incluso familiares, se presenta. Nosotros, te puedo comentar que con el afán de, nosotros somos una familia, la verdad, muy, muy unida y generalmente tenemos participación como muéganos a veces, pero bueno, habíamos de alguna manera después de cumplir con un confinamiento bastante largo y con toda la prudencia, cuando se daba aparentemente no luz verde, pero anaranjada, a lo mejor para poder salir con todas las precauciones que conlleva esto, habíamos programado viajar a un lugar, a una casa rentada para disfrutar de unos días de vacaciones en Cuernavaca, que está
muy cerca de la Ciudad de México, ¿no? Está a 30 minutos en auto. Bueno, cuando ya teníamos todo arreglado, dio la casualidad de que uno de los parientes, un sobrino, en algún momento fue contagiado y sintió ligeros síntomas, se hizo la prueba, salió positiva la prueba, pero ¿qué sucede? Que en ese tipo de reuniones entre jóvenes, este sobrino había tenido contacto con otros de los que estaban contemplados para ir a pasar un fin de semana o 5 días o una semana. Bueno, todo se vino abajo por el resultado de uno, entendiendo y siendo conscientes de que había tenido contacto con los demás primos 2 días antes o 3 días antes, pero que no habían resultado, no habían arrojado ningún tipo de síntoma. Entonces, esto en el fútbol, imagínate cómo se presenta con las concentraciones, con los entrenamientos y con los propios partidos, porque si tú te pones a ver los resultados que tuvo después de haberse jugado estos torneos cuadrangulares que se jugaron en el estadio de Chivas, en el estadio de CU y que también se jugaron en la cancha de León, han arrojado de repente por enfrentamientos resultados, ¿cómo se llama? Resultados positivos. O sea, que el jugador que estaba en la competencia, metido en un partido, en el roce con alguno de los contrarios de otro equipo al que estaba enfrentando, sin tener ni idea, a lo mejor tenía el problema del virus y esto se manifestaba y se ha venido manifestando. Porque tú diste como ejemplo, y correctamente, lo del caso de Santos, que llamó mucho la atención, fueron los primeros y terminaron con 7. Bueno, habían iniciado con 7 y luego eran 12 o 14 los contagiados. Estuvo el caso de Chivas, ha estado el caso de Atlas, ha estado el caso de Mazatlán, ha estado el caso de Toluca, ha estado el caso prácticamente en todos los equipos, en Monterrey, en Tigres, en todos ha habido resultados positivos y que han tenido que ponerlos en cuarentena. ¿Cómo evitas esto? En el fútbol mexicano, la verdad está muy difícil. Yo lo platicaba con mi hijo y le decía, bueno, la única garantía que podría haber es que antes del partido te hagan la prueba y que el resultado sea inmediato. Inmediato, ¿no? Lo cual no es posible, ¿no? Voy a jugar el partido, entonces me haces la prueba, pero antes de saltar a la cancha yo ya tengo el resultado de que soy negativo, no tengo ningún problema. Pero de otra forma es muy difícil evitarlo. Sí, pero también cambia un poco el esquema de vida del jugador, independientemente de lo que es su obligación como profesional de cumplir con los horarios de trabajo, lo que al jugador, pues la verdad le genera y que es parte de su vida, que es lo que te comentaba hace un momento, el tema social, ¿no? Viendo cómo empezó el torneo, Rafa, digo, hay mucha gente que yo a veces no entiendo muy bien, quienes nos dedicamos a esto, y voy a usar un término coloquial, siempre le andamos buscando ruido al chicharrón. O sea, siempre si hubo 4 goles en un partido, en vez de ponderar el hecho de que haya existido espectáculo, que haya habido goles, siempre decimos, no, pues es que 3 goles fueron por un error y el otro fue una equivocación del árbitro. O sea, siempre le andamos buscando el lado malo a las cosas, y un consenso que hemos escuchado en este inicio de torneo es que el nivel del fútbol está muy abajo. Pues yo no sé, a mí me han entretenido algunos partidos, concuerdo en que sí hay algunos juegos que han sido malitos, pero en la gran mayoría de los partidos creo he encontrado ese momento de solaz, de esparcimiento, que es una de las metas del fútbol. ¿Cómo evaluamos esto, Rafa? ¿Nos hacemos muy puristas y pedimos fútbol tipo Real Madrid, tipo Barça, o entendemos la situación de que somos una liga pues, en desarrollo todavía, que es una liga competitiva, que a veces unos ganan y otros pierden? ¿Cómo valoramos nuestro periodismo, Rafa? Porque a veces creo que somos muy exagerados. Sí, coincido contigo. Mira, gran parte de esto lo provoca la ausencia de público. O sea, el hecho de que un estadio esté vacío ya es algo desalentador.
y digo, independientemente de que en las transmisiones de televisión quieren ahí hacer figurar como que las tribunas virtualmente quieren presentarlos como si estuvieran aficionados, pues la realidad es que la ausencia de todo lo que se vive, todo lo que te genera, el tener la oportunidad de verlo en vivo, ni se diga, pero si no a través de la televisión, el sonido ambiente, etcétera, etcétera, pues te hacen que el partido se torne mucho más interesante, más emocionante, y a lo mejor el juicio te lleva a ser demasiado drástico. Yo creo que el fútbol está en términos generales en el nivel que ha estado siempre. O sea, ni se está dando el gran espectáculo porque el fútbol mexicano no tiene, en mi particular punto de vista, la calidad como para ofrecerte un espectáculo como puede ser la Liga Premier, partidos de la Liga Premier o de la Liga de España o de la Bundesliga. Digo, está por encima, son ligas que están por encima porque la calidad de los jugadores, el desarrollo propio en la formación de los mismos siempre es otro, ¿no? Va mucho más apegado al sentido profesional, al compromiso, a la exigencia que te demanda un partido. Si tú ves un partido de la liga inglesa, que puede gustarte más otra liga, porque a lo mejor en otra juega el Real Madrid y el Barça, y esos juegan muy bonito al fútbol, pero si tú ves un partido de la liga inglesa, la verdad te das cuenta de que los equipos están preparados para correr 90 minutos y para cumplir con un espectáculo. Y si un equipo va perdiendo 3-1 o 3-0, nunca lo ves que deja de luchar por conseguir hacer el gol para acercarse. Y el equipo que va ganando no está tratando de aprovecharse con artimañas de hacer tiempo para que recorra el tiempo y que entonces llegue el silbatazo final. No, si va ganando 1-0, busca el segundo gol. O sea, la verdad, la cultura futbolística es otra. Entonces, yo sí creo que todo esto es indudable que ha venido afectando y que te hace ver los partidos, pues no con el interés que te despierta, por muy aficionado que seas de un equipo o de otro, no es lo mismo ver a tu equipo a través de la televisión o si tienes oportunidad de estar en el estadio, si está vacío, a que si está acompañado de gente. Son cosas muy distintas. Rafa, ¿cómo empezó Rafael Puente? ¿Cómo nació el gusto por el fútbol? ¿Cómo empezó la historia? Pues bien, empezó igual que cualquier niño, ¿no? Parte en lo que tienes en los periodos de recreo, en tus etapas escolares, a lo mejor jugando en el interclases, siempre pues mostrando a lo mejor el interés y tratando de ubicar o de que te ubiquen en la zona de acuerdo a lo que más te gusta en la posición que vas a jugar. Entonces, igual que el crecimiento de cualquier niño, en los periodos de vacaciones, a lo mejor llevando a mi mamá, que en paz descanse, aficionadísima al fútbol y a los toros, bueno, acostumbrada a llevarnos a un parque y en un parque llegar y tratar de hacer un partidito ahí poniendo unas piedras para que marcaran el límite de las porterías y tratando de jugar con otros de los niños que llegaban al parque. Y luego, en la medida que va avanzando el tiempo, según vas más o menos presentando ciertas condiciones, si es a nivel escolar, siempre tuve la oportunidad de representar en las selecciones al colegio, ¿no? Eran considerados dentro de las selecciones dependiendo de la categoría. Y ahí entras a jugar en la competencia que es interescolar, ¿no? Ya no interclases, sino interescolar y compites en lo que, bueno, a mí me tocó competir mucho desde nivel de primaria, secundaria, ya en preparatoria ya no, porque ya había encaminado a ligas diferentes, pero era en la liga Aquiles Ratti, que era la liga interescolar. Y después jugando en algún club, ¿no? En el Club España, Orígenes, mis padres españoles, entonces socios del Club España y del Club Asturiano, y de acuerdo al desarrollo que se fue dando y que han sido, la verdad, buenos semilleros de futbolistas para el fútbol profesional, entonces jugándose en buen nivel. Y luego de casi de la mano de eso, está ya en un nivel más serio de Liga Amateur, donde llegaban a jugar algunos ex profesionales, ya te encontrabas con un nivel bastante atractivo que era la Liga Española, que en la etapa que me tocó jugar junto con mis hermanos, había escenarios siendo una liga amateur donde se cobraba la entrada.
había, entre otros, la cancha del Franco Español, ubicada ahí en Tasqueña, que hoy en día era una cancha preciosa del Colegio Franco Español, pero se cobraba. Los domingos jugaba la Liga Española 2 partidos, a las 10 y a las 12, y había la taquilla ahí para llegar, y pues, ahora sí que se pusieran, que le entraran con su apoyo para la liga. Caso raro, ¿no? Que tuviera afluencia de público siendo un fútbol amateur. Y se jugaba en el antiguo Parque Asturias, que estaba en la calzada Chabacano, que también ahí se cobraba, y en el estadio que va a volver de nueva cuenta a ser el de los Potros, el estadio que fue recientemente Casa de Cruz Azul, y que antes se le llamó como la Ciudad de los Deportes, ¿no? Ahí se cobraba. Entonces, pues ese fue el proceso normal, ¿no? Y destacando a lo mejor en la Liga Española, pues teniendo la oportunidad de jugar con la selección de la liga, enfrentando a las selecciones de diferentes ligas. Había otra liga que era la Interclubes, que era una liga que tenía muy buen nivel, había otra que le llamaban la Regional del Sur, y había entre esas ligas muchas veces metido algún equipo de la reserva, no reserva profesional, reserva especial, que estaba dentro del proceso de formación para todos los jóvenes que aspiraban para llegar al profesionalismo. ¿Quién te echó el ojo, Rafa? ¿Quién te invitó por primera vez? ¿Cómo estuvo el acceso al profesionalismo? Mira, la primera invitación que tuve, y la recuerdo perfecto, fue después de un partido que se jugó en el Franco Español. Yo jugaba con el Deportivo Llanes de la Liga Española, y llegó un visor que era un visor que tenía Toluca, que se apellidaba el señor Mancera, y se acercó conmigo y cumplía visorías en diferentes lados. Tú sabes que Toluca, bueno, sigue teniendo todavía en Guadalajara una escuela de fútbol, y este hombre aparentemente era el principal visor que tenían ahí, y pues de acuerdo a la información que recibía, pues a lo mejor iba a echarle el lente a alguien. A mí, terminando el entrenamiento, me ofreció, coincidí con el Tato Linares, con Víctor Montalbán, que eran jugadores que estaban en activo en la Liga Española, y algunos otros que había yo conocido en su periodo, en su etapa, como era Pepe Baltonrá y Martín, su hermano, que habían jugado con el Deportivo Asturiano en la Liga Española, y que yo había tenido oportunidad de verlos entrenar o verlos en algún partido. Entrenaban en la cancha del Centro Universitario México, muy conocido como el CUM. Y bueno, ahí estuve en Toluca. Se me complicaba porque pues, yo no tenía coche, lógicamente, entonces tenía yo que buscar la forma de que a través de aventones pues, fuera yo para presentarme allí en la Bombonera. Don Ignacio Treis, que en paz descanse, era el técnico de Toluca. El portero titular de Toluca fue un gran portero, un portero español, Florentino López, que cumplió una época, pues la verdad, brillante con el conjunto del Estado de México. El portero suplente era Elizondo, que luego fue portero del Veracruz, y tercer portero estaba en ese momento, me acuerdo, Roberto Silva. Otro que fue portero titular, llegó en su periodo a ser titular cuando Florentino y Elizondo dejaron el profesionalismo, y luego, seguramente lo recordarás, fue también técnio en un periodo no muy largo, Roberto Silva. Pero bueno, por X, Y o Z, la verdad es que no desperté mucho interés en don Nacho Treyes, que era muy especial, no me tomó ni en cuenta, prácticamente ni me pelaba. Y entonces, pues yo, más que estar entrenando, yo estaba estudiando preparatoria, pues la verdad, y lógico, con no el regaño, ¿no? De mis padres, pero sí, oye, ¿sabes qué? Si esto no se resuelve más o menos en breve, pues estás en lo tuyo, en lo que corresponde, que es estudiar. Y yo encantado también de seguir jugando con mis cuates en la Liga Española. Y ahí viene, entonces dices, Toluca, pues no. Sí, ahí no hubo nada, pero tampoco era una obsesión, ¿eh? No creas que yo tenía en mente como una obsesión llegar al fútbol profesional. Me encantaba jugar al fútbol, y si podía estar jugando en 3 ligas diferentes y jugar cada segundo día, pues yo encantado de la vida. Y luego vino una invitación por parte de un sobrino de don Fernando González, que en paz descanse, Fernando, que fue el presidente y dueño del Atlante, hijo de Emilio Alonso, uno que fue jugador, fue reconocido,
y que tenía un vínculo familiar con don Fernando. Entonces el hijo que jugaba en un equipo en contra en la Liga Española, en el Madrid, un chico rubio, alto, zurdo, jugaba con mucha clase, bastante buen jugador, me invitó para hacer una prueba en Atlante. Me dijo, oye, vamos, ahí hay Joaquín Amaro, etc. Bueno, pues, yo encantado de la vida. Y ahí fue todo lo contrario. Llegué, entrené un día y terminando el entrenamiento, el que era el secretario técnico del equipo se acercó, abrió el portafolio, sacó y pretendía que yo le firmara ahí ya el contrato, ¿no? Pero todo se resolvió en un día de prueba, nada más. Fíjate qué cosa tiene la vida, ¿no? Contrario a lo que había sucedido en Toluca. Qué gran diferencia, ¿no? De un sitio al otro. Sí. Y bueno, pues ahí se dio, no en ese momento, yo menor de edad, yo lógicamente sí requería de una carta de mis padres autorizando que yo pudiera jugar profesionalmente, ¿no? Por la cuestión de la edad, que es algo, no sé si siga reglamentado de esa forma, pero así era desde aquella época. Y entonces, bueno, se dio a final de cuentas, ahí no se dio el contrato porque no hubo un acuerdo. Luego don Fernando conoció a mi padre, tuvieron pláticas, le insistió muchas veces, hasta que por fin yo llegué a un acuerdo con Atlante, que sería unos 3 meses después de lo que había sido aquel día de entrenamiento que me habían ofrecido contrato, y ahí se dio afortunadamente la posibilidad de empezar un intento de carrera profesional. Rafa, ¿estamos hablando de qué año? Bueno, yo estuve muy poco tiempo en reserva, o sea, pero yo debuté en febrero. Yo debuté 18 años en febrero y ponte tú que tenía yo 17 años. Antes de cumplir los 18, jugué únicamente 8 partidos. 8 partidos en la reserva profesional. Y luego tuvo el periodo ese mínimo y entonces arrancó el torneo y ahí fue donde ya tuve yo la oportunidad de debutar en un partido en el Estadio Jalisco contra el Atlas. ¿Estás hablando que en 1969, 70? 1968. 68. Sí. Ya que llegaste y viene y el debut, ¿qué te dijeron en tu casa? Pues la verdad se vieron sorprendidos porque, digo yo, tú sabes que el torneo de reservas se jugaba en preliminar de lo que era el partido estelar, ¿no? Entonces, si por decir una cosa, el Atlante, como me tocó debutar, jugaba en el estadio de los Rayados de Monterrey, pero ahí jugaban también los Jabatos del Nuevo León. Yo debuté en reserva contra Jabatos del Nuevo León. Entonces yo tuve que viajar en tren rumbo a Monterrey junto con todo el equipo. Iba el primer equipo y la reserva jugaba el preliminar. Y bueno, así se vinieron presentando algunos de los partidos. El último quizás que yo había jugado, si mal no recuerdo, había sido en la Bombonera de Toluca. Me habían ido a ver mis papás, mis hermanos. Pero en el tema de Guadalajara que viajaba, pues nadie esperaba el primero. Yo ni por la cabeza me pasaba que pudiera debutar, porque apenas estaba yo iniciando en la reserva. Oye, y cuando llegamos, siempre te concentras o nos concentramos, lógicamente, en el mismo hotel que estaba el primer equipo, y la única diferencia era que a la hora de salir rumbo al estadio, si el partido se jugaba a las 12 del día, pues la reserva tenía que irse mucho antes porque jugaba a las 10. Y luego en un segundo viaje ya llegaban los titulares para presenciar parte del partido que estaba jugando como preliminar y después entrar al calentamiento que se hacía contrario a como se hace actualmente, que los equipos calientan en la cancha. Ahí se calentaba en el vestidor porque se estaba jugando el partido preliminar. Y entonces, bueno, pues así de repente llegaron la noche anterior al partido, cuando dieron la lista de los jugadores que se iban en el primero de los viajes para jugar el preliminar, pues no apareció mi nombre. Me extrañó muchísimo, me dio un poco de bronca porque dije, bueno, ya vine a Guadalajara y me voy a quedar sin jugar, o sea, voy a terminar viendo el partido en la banca. Y ni siquiera salí a la banca. Cuando estaba jugando el partido preliminar, ya en su parte del segundo tiempo, antes de meterse a calentar el vestidor, el técnico en turno, que era Dagoberto Moll, un uruguayo naturalizado español que dirigió también al Atlético Español,
se acercó y me dijo, ¿cómo se siente, Rafa? No, pues bien. No, pero ¿cómo se siente para empezar? No, pues de maravilla. Venga. Pues sí. Y así se dio el debut. Oye, y bueno, ¿te tocó qué? ¿Armando Franco? No, ¿va? No, ahí Armando no había llegado. Todavía no, Ahí, ¿ah? cuando llega al Atlante, el titular era Raúl Orbañanos, el suplente venía de Pumas, que había sido titular en Pumas, que era Alejandro Mollinedo, que en paz descanse. El tercer portero era un muchacho que le decían el Flaco Durán, de apellido, no me acuerdo el nombre, el Flaco Durán, y era el portero de la reserva. Y bueno, cuando yo llegué, tuve la oportunidad nada más llegué, la verdad, el primer viaje, debutar, porque debuté sin haber estado en la banca, nunca con la reserva. Y lo mismo sucedió con el primer equipo. El portero que regularmente venía actuando era Raúl, y ahí Dagoberto Moll decidió ponerme a mí en el Jalisco, entonces Raúl pues se quedó en ese sentido en la banca, y si mal no recuerdo, Mollinedo había jugado el partido preliminar. El fenómeno, Rafa, del debut en 68 al Guama, porque te convertiste en un tipo muy popular, Rafael. De repente fue así como que un boom, y el Guama. ¿Quién te puso el apodo? ¿Habrá sido Ángel Fernández? ¿O venía desde antes? Bueno, digo, desde luego, el apodo no me lo puso Ángel, pero el que de alguna forma hizo que ahora sí que proliferara, pues fue Ángel Fernández, ¿no? También, que paz descanse. El apodo me lo puso Ernesto Cisneros. Y me lo puso porque, bueno, en toda la etapa que me tocó de profesional, nosotros los viajes, la verdad, los hacíamos en camión o en tren, nunca en avión. Y entonces los viajes, había viajes larguísimos, ¿no? Un viaje a Guadalajara era largo, pero un viaje a Torreón, un viaje a Monterrey, un viaje a Tampico, eran, pues la verdad, viajes bastante pesados. Y para podernos entretener, pues todo el mundo compraba cuentos o cómics o revistas, un poquito de todo. Y en el camión, siendo tan largos los trayectos, pues nos íbamos pasando. Si ya leías el de Archie, bueno, querías el de Memín Pingüín, y si no querías el de Chanok, querías. Entonces nos íbamos ahí rolando. Y había unos cuentos que se llamaban, unos personajes ahí medio históricos, tipo también como lo de Chanok, que se llamaban Tagua y Guama. Y el Teto Cisneros, a mí un poco por el tema del pelo largo, ¿no? Pelo largo, entonces pues, se le ocurrió ponerme el Guama y se me quedó. Y así siguió durante mucho tiempo. Y la verdad es que Ángel Fernández, pues que aparte era muy ocurrente y como nadie para poner apodos, ¿no? Porque hubo algunos, yo me acuerdo aquel que me parecía fantástico, con Miguel Ángel Cornero, que en paz descanse, que le puso el confesor. Confesor, ¿no? La verdad, sí era bravísimo como central, y era el famoso confesor, pero sí, no fue Ángel. Oye, Rafa, el confesor, el Chaplin. Sí, bueno, apodos. Superman. Sí, el Superman Marín también, en paz descanse, un porterazo. Y que, bueno, casi todos, algunos, bueno, a Enrique Acote le decía el Cyrano de Bergerac. Sí. Entonces, el día que platiqué con Enrique me decía, paz descanse, Ángel, ya ves que es muy, muy educado, muy mesurado. Enrique decía, ay, ese Ángel, dice, se metía con mi nariz, dice. Sí. Muy ocurrente, Ángel. Yo te digo porque yo lo recuerdo, y yo me acuerdo que era el Guama, y lo decía con una elocuencia, pues al rato todos querían ser el Guama, ¿no? No. Bueno, no todos. Mucho decía, cuando pasa lo de Enrique Borja de Pumas al América, mucha gente lo tomó como una afrenta, ¿no? ¿Cómo estos millonetas se roban a Enrique de Pumas? Al rato se llevaron al Guama del Atlante. Y tampoco cayó como que muy bien en algunos sectores. Platícanos eso. Bueno, digo, desde luego
toda la gente atlantista estaba en absoluto desacuerdo, ¿no? Y bueno, pues eso te lleva a que el día que te presentas con América para jugar contra el Atlante, pues no estás exento de unas cuantas mentadas, ¿no? En coro. Pero pues es entendible. Pero bueno, tú sabes que el fútbol ha venido cambiando mucho. El fútbol hoy en día, no quiero decir que se quejen los jugadores, pero sí considero que están en una zona de privilegio muy interesante, muy importante. No porque uno no estuviera, pues finalmente estás haciendo algo de lo que te gusta, que lo disfrutas y que lo harías gratis, sin cobrar. Y si a eso le agregas que puedes vivir de eso, qué maravilla, ¿no? Pero en el fútbol, el tema de las cartas era como si estuviera secuestrado, punto. No tenías, ahí no se trataba de que al término de mi contrato yo quedo en libertad si no tuvo el tino de renovarme el contrato del club. No, para nada. Tú, para poder quedar en libertad, tú tenías prácticamente que retirarte del fútbol 2 años. Y 2 años que no podías jugar ni siquiera en ligas que estuvieran afiliadas a la federación, siendo amateurs las ligas. Entonces tú te tendrías que desentender de lo que era tu actividad, ¿no? Durante 2 años para poder quedar libre. Lo de Enrique Borja, si tú recuerdas que sí fue, bueno, yo recuerdo perfecto el titular, si mal no recuerdo, del periódico El Esto, que decía como un costal de papas. Sí, señor. O sea, que auténticamente lo vendieron como si fuera una mercancía ahí, un producto, y se lo vendieron al mejor postor, sin el consentimiento del jugador, que no creo que Enrique finalmente haya estado muy a disgusto, porque sí te representa la llegada de un equipo importante, un equipo que sabes que es por muchos queridísimo y por muchos otros es odiado. O sea, el América tiene esa peculiaridad, ¿no? O lo quieren o lo odian. Difícilmente es el segundo equipo de algún aficionado. Pero la situación, a final de cuentas, la tienes que entender, porque el propietario del jugador, en ese caso era América, en mi caso era Atlante, y sin preguntarte si te parece o si no te parece, pues ellos te colocan en el lugar que más les conviene en la negociación. En el caso de Enrique, seguramente estarían interesados todos los clubes de primera división y algunos del extranjero. En mi caso, yo cuando me compra a mí América, yo había tenido ofrecimientos por el hecho de ser hijo de españoles, yo no ocupaba plaza de extranjero y era portero de selección mexicana, entonces, pues, quieras o no, entre la comunidad, algunos parientes que tienes en España, siempre se va corriendo la voz. Entonces hubo ahí algunos ofrecimientos que nunca se pudieron concretar, simple y sencillamente no estuvo de acuerdo don Fernando González, si él no me quería vender y se acabó. Y en cambio sí estuvo de acuerdo para hacer la operación con don Emilio Azcárraga Milmo, que era el propietario y presidente de la América, que paz descanse, y ahí se hizo la operación. Sí preguntarte. ¿Pudiste y ser? nos mandaron, que aparte fue de las cosas que más le dolieron todavía al Atlante, junto con Marco Rivas. Marco Rivas, un ícono atlantista queridísimo por todos, como el famoso, algunos, el 11 puestos Yots, el mugrosito, ¿no? Que le decían, pero queridísimo, ¿no? Por toda la familia atlantista. Entonces, ¿pudiste haber sido el primer portero mexicano en el extranjero? Pues la verdad sí tuve toda la oportunidad. Pues yo llegué a tener, esto ya se dio cuando yo llego a la América. La América está a punto de hacer una negociación para llevar al Gato Marín, que en paz descanse. Y había un ofrecimiento muy, muy serio, muy formal, a través de un promotor que se apellidaba Vigo, que era del Valencia de España, que lo dirigía Alfredo Di Stéfano. Y Alfredo había platicado ya en algunas oportunidades con Norberto Bollo, aquel jugador extremo derecho argentino del Atlante, que entre otras cosas fue el que anotó el primer gol en el Estadio Jalisco. Bueno, pues Norberto, a mis compañeros, buenos amigos, me quería muchísimo, y a Norberto le parecía que yo tenía todas las condiciones para jugar fuera.
Y entonces había una recomendación muy clara y que se había de alguna forma fortalecido con anteriores situaciones que se habían presentado. Dagoberto Mola, el que me debutó en México, trató de llevarme al Deportivo La Coruña. Después hubo un ofrecimiento del Oviedo, muy cercano a la casa de mi abuela, de mis abuelos y de mi padre. Incluso en alguno de los viajes que yo hice a España, tuvimos ahí pláticas con el presidente del equipo, pero cuando llegó el tema a la oficina de don Fernando González como propietario, pues la verdad se entorpecía y se caía todo. Lo más cercano fue lo de Valencia, porque yo tuve prácticamente arreglado un contrato por 3 temporadas, no firmado, pero sí vía telefónica, y el día que el promotor me habló para decirme que tenía yo que recoger, ahora sí que mi billete, mi pase, mi boleto de avión para irme a España, se cayó la operación. Yo todavía recuerdo que salí del entrenamiento. No, miento. Estaba en la casa cuando me avisaron, lo comenté con mi mamá, y cuando fui al entrenamiento, a la mañana del día siguiente, para recoger las cosas y despedirme de los compañeros, etcétera, don José Antonio Roca, el técnico del equipo, me dijo, no, sabes que Rafa, se cayó la operación. Que en parte yo creo que, para el América podría haber sido un muy buen deal el haberme vendido al Valencia, pero también el América seguramente tenía el gran interés de poder llevar al Gato Marín y a lo mejor se cayó la operación. Entonces terminamos jugando ahí. De las temporadas, pues no, tampoco fueron muchas, fueron algunas con Atlante contra el Gato Marín y algunas con América contra Miguel, ¿no? Que era para mí el mejor portero que ha venido al fútbol mexicano. En América, 2 años. Y ya el problema de las lesiones, Rafa, platícanos esto. Pues sí, mira, yo lamentablemente el problema de mi rodilla me acompaña toda mi carrera profesional. Yo a los 3 partidos de haber jugado en primera, 3 partidos de haber jugado ya como titular, tengo una lesión en la rodilla y me tienen que operar, y me operan de menisco y lamentablemente no quedé bien, ¿no? Son de esas cosas que a mí me parece que la cirugía... en el tema deportivo, la cirugía deportiva tiene una complejidad más grande que a lo mejor la cirugía para alguien que lleva una vida sedentaria. Pues a mí me operaron con la intención de que quedara lo mejor posible. Acababa yo de cumplir 19 años cuando me operaron. ¿Crees que con los procedimientos de esta época tu carrera hubiera durado más? Sí, no, sin duda. No, porque lo primero hubiera sido una artroscopía y no una cirugía pues tan agresiva como eran las cirugías de rodilla. La verdad, tú ves las cicatrices en las rodillas de los jugadores que han sido operados y son de los de antes, son cicatrices que eran muy agresivas, eran de una cirugía grande y... Te abrían la pierna como en canal, ¿no? Era una cosa pues increíble. Sí, auténticamente. Y por eso el tema de las rehabilitaciones era otro. Tuvimos ejemplos incluso no recientes. Nos podemos remitir al Mundial de Estados Unidos. Franco Baresi, en pleno Mundial, es operado, pero ya arrancando el Mundial, es operado de meniscos con una artroscopía y en la medida que fue avanzando Italia, pudo jugar la final, ¿no? Esto te habla de que el traumatismo no era, no, para nada es el mismo, ¿no? Qué bueno, gracias a Dios, que la medicina ha venido avanzando tanto y que las lesiones ya las puedas atacar de diferente forma sin que sean pues lesiones que en gran cantidad de los casos nos llevaron a retirarnos, a terminar con nuestras carreras, ¿no? Llega ese momento triste, pasadito, ¿qué? ¿76, 77? No, 76, yo me retiro. Fuiste campeón con América, pero sin jugar, ¿no? Bueno, fui campeón, sí, jugué los 3 últimos partidos. Yo reaparecí en un partido contra Potosino, luego jugué contra León en León y luego jugué contra Zacatepec y arrancaba la liguilla, pero me parece que prudentemente y aparte con todo merecimiento, los porteros que habían estado, ahora sí que custodiando la portería eran Paco Castrejón y Néstor Verderi.
Néstor Verderi tuvo alguna diferencia que en mi caso tiene que comentarlo, y en la parte final se puede decir que perdió la titularidad y la capitalizó muy bien Paco Castrejón, que era un portero experimentado, que era mundialista, que había sido portero de Pumas mucho tiempo y jugó la liguilla y jugó en muy buen nivel, ¿no? Y ahí coronó con aquel último gol ya en el Estadio Azteca de Hugo Enrique Quise, que venía precedido del partido anterior en el Jalisco con el famoso gol de la Rabona de Carlos Reynoso contra la UDG. Exacto. Rafa, era, ve nomás, Verderi, Néstor Rafael Verderi, Paco Castrejón y Rafael Puente. ¿Qué porteros tenía América? Pues sí, y bueno, poco tiempo antes se había ido un portero que se fue a los Tecos, que era un portero que destacó, que fue campeón con América, el Pajarito Cortés, Prudencio, que también llegó a ser portero de selección. Y bueno, cuando llegué yo tuve la oportunidad de desbancarlo, por así decirlo. Yo fui titular y ahí fue después de ese primer año cuando se fue Prudencio, pero también muy buen portero. Sí, no. Rafa, digo, ya casi estamos entrando en la parte final de la entrevista y te agradezco mucho el tiempo que nos regalas. Nomás preguntarte, mucho se habla de que no, es que los futbolistas de antaño no hubieran podido jugar con el nivel físico-atlético que manejan los futbolistas de hoy en día. El nivel futbolístico de hoy es superior al de hace años porque ahora se juega más rápido. Yo digo, te voy a dar mi opinión y tú lo viviste. Tú puedes tal vez decirme si estoy equivocado o estoy en lo correcto, pero a mí me parece que el fútbol que a mí me enamoró en la Liga Mexicana, 70s y 80s, me parecía más técnico que el fútbol revolucionado y correlón que presentamos de 2000 para acá. A lo mejor estoy equivocado. Tú lo viviste, tú fuiste técnico, tú fuiste jugador. ¿Cómo lo ves? No, bueno, mira, coincido contigo. Las comparaciones son odiosas, ¿no? Esa es la verdad. Y hay que respetar a cada quien en sus tiempos y en su sitio. En todas las etapas en la historia del fútbol ha habido de todo. Ha habido extraordinarios jugadores o llamados cracks, o en algunos muy contados fueras de serie, por así decirlo. Y ha habido jugadores cumplidores, y ha habido jugadores con más fortuna que calidad, y que sin embargo, en base a una consistencia, en base a un profesionalismo, pudieron alargar sus carreras, ¿no? Siendo jugadores aplicados tácticamente, etc. Ahora, que el fútbol ha sufrido un cambio notable, de eso no hay la menor duda. El fútbol, antes, si tú ves ahora la composición de los cuerpos técnicos, tiene especialistas de todo. Y antes la preparación de un jugador en un entrenamiento previo a un partido, que lo que más se hacía era jugar con la pelota, esa es la verdad, era como un calentamiento de gimnasia, una calistenia, por así decirlo. Y hoy en día los jugadores van muy dirigidos, ya de años a la fecha, con la supervisión de un preparador físico. Entonces el jugador se ha vuelto más atleta y ha terminado por encontrar más espacio el jugador que tiene más respaldo físico, porque en ese caso el jugador ahí compite con más, porque el jugador que tiene el talento, el jugador que tiene la onza, ese juega aunque sea caminando. Digo, para acabar pronto, y voy a poner un ejemplo, acabo de ver el partido de Toluca, y digo, Sambueza entró a Toluca en esta temporada, y si repasamos lo que fue el Toluca los años anteriores, los torneos anteriores, Sambueza, después de que salió de Toluca, perdió mucho Toluca de eso. O sea, del jugador que te genera el fútbol, el jugador que te marca la diferencia. Y que, pues la verdad es que no son muchos los que hay, pero que el fútbol ha llevado una tendencia a ser más físico-atlético, sin duda. Selección mexicana antes y después. No estamos demasiado obsesionados con el quinto partido. Es una cantaleta. Yo digo que el fútbol mexicano tiene un tope o un nivel y así se ha mantenido. No hemos dejado de calificar
desde 94 a la fecha, siempre avanzando segunda ronda en los mundiales. Pero estamos obsesionados y muchas ocasiones, y a lo mejor me echo un poquito para atrás en lo que te decía, estamos tan obsesionados con el quinto partido que no disfrutamos todo lo demás. ¿Cómo ves esto y cómo ves al Tata Martino para lo que viene? Bueno, al Tata lo veo bien, es una gente seria, profesional, es una gente con amplia experiencia, con muy buen trato y creo que tiene los elementos de sobra para poder cumplir con un trabajo que se apegue a la realidad de nuestro fútbol, porque tampoco podemos esperar las grandes cosas. Sí hemos tenido algunos muy buenos resultados brillantes, el último frente a Alemania, de la mano de Osorio, porque fue inesperado, vamos a ser sinceros, pero la realidad, y coincido totalmente contigo, y lo he comentado ya en varias ocasiones, el problema de México no es el quinto partido es el problema en la mente del mexicano, pero el llegar al quinto partido de ninguna manera te marca el que a lo mejor fuiste mejor de lo que fuiste en momentos anteriores donde te faltó dar el do de pecho para conseguirlo, porque México ha estado muy cerca de ese quinto partido, pero sigue estando lejos de de las grandes selecciones. La realidad en nuestro fútbol es esa. Se han dado la oportunidad y me da mucho gusto y ojalá esto pudiera crecer y eso seguramente arrojaría mejores cosas para el fútbol mexicano, la salida de jugadores mexicanos al extranjero. Pero no puede ser una cantidad muy grande porque sinceramente no hay los jugadores con el nivel como para destacar tanto fuera. Yo creo que el fútbol mexicano, para hacerlo crecer, tendrían que hacer un recorte de extranjeros, con mejor calidad de extranjeros, con mejor trabajo, mejor gente capacitada verdaderamente para lo que es la formación de los jugadores y que eso nos llevara a poder tener un mejor fútbol, que yo empezaría por recortar la liga, en lugar de buscar que sea de 20, yo lo hubiera hecho de 16. Y al hacerla de 16, la liga de ascenso no la quitaría, la dejaría de 16 también, y lo que no entró, lo que no tiene cabida en los 16 de primera, te fortalece el nivel y te hace crecer el nivel de la de ascenso. O sea, yo lo veo por ese lado, ¿no? Muy contrario pues, a como lo ven, obviamente, los dueños del fútbol que piensan más, por lógica, en el negocio que en el crecimiento de nuestro fútbol. Híjole, a mí me pudo muchísimo. Digo, ves la Liga Española y no ves al Oviedo cambiándose a jugar en Málaga o sea, aquí, digo, o al Burnley moviéndose a jugar en Manchester, ¿no? O sea, esto de Morelia y lo de los anteriores casos de este tipo, le quitan una seriedad terrible al fútbol mexicano, ¿no? Bueno, digo, es una pena, pero tenemos que aceptarlo. Nos distinguimos porque en el fútbol mexicano pasan cosas que no pasan en ninguna otra parte. Digo, lo de Morelia no tiene nombre, como no ha tenido nombre en la historia de otros equipos del Atlante, por ejemplo, que me tocó vivirlo y que sigo en algunos momentos participando porque cuando me invitan gente de La Peña, a veces me junto y voy a desayunos a las 8 de la mañana en el centro de la ciudad y no tienes idea el cariño que le siguen manteniendo ese equipo. Pero son generaciones, está el abuelo, está el papá, están los amigos del papá, están los tíos, los parientes, están los hijos y luego están los nietos. Y ves las generaciones y que verdaderamente siguen sintiendo y queriendo al Atlante. Y bueno, tú de un día para otro le quitas todo el arraigo, se lo quitas a un equipo, no hay derecho, pero bueno, así se ha presentado, así se ha seguido presentando y lamentablemente así seguirá presentándose. La venta de franquicias, etcétera, etcétera. ¿Le ves futuro al regreso de Atlanta a la capital? Pues mira, yo considero que es un acierto y lo comenté desde que antes de que dejara Toño, que entró, bueno, ya finalmente se había quedado solo el Güero, lo he platicado en las dos oportunidades que he tenido para hablar con Greg Taylor, que nunca, no lo conocía yo, la verdad, y lo he visto 2 o 3 veces en mi vida, no he dejado de insistirles que el espacio, el sitio del Atlante está en la Ciudad de México. Para mí el ideal hubiera sido, ese es mi punto de vista, haber regresado al Azteca
el abrir la parte de abajo únicamente en los partidos de la de ascenso, hacer un equipo competitivo para que en lo deportivo ganara la categoría, y ya estando, para poder hacer que la gente regrese, tienes que, de acuerdo a lo que es el nivel del fútbol mexicano, tienes que dar el espectáculo que sí corresponde. Me acuerdo, o sea, si tú logras que el Atlante llegue a primera y te juegue como local, como juega el León, seguramente el estadio va a tener muy buena entrada, la afluencia de público va a ser, en la medida que vaya avanzando el torneo, cada vez mayor. No tengo la menor duda, porque me tocó vivirlo cuando estuve con Ricardo Lavolpe dirigiendo el Atlante. Ese Atlante en el Estadio Azulgrana jugaba muy bien al fútbol, perdió en toda la temporada un solo partido local y era torneo largo. Y el hecho de haber hecho un buen fútbol hizo que el atlantista regresara y que algunos, por ese fútbol que desplegaba el equipo, se volvieran atlantistas. Todo cuenta. Pero lo que tienes que hacer es bien las cosas. Rafa, te vimos muy poquito como técnico en aquella época de la dupla con Lavolpe. ¿Por qué no seguir? ¿Por qué no lo buscaste más? Pues mira, yo la verdad nunca he sido de acercarme a los directivos. Yo tengo mi forma de ser, me respetan, yo los respeto, siempre he sido un crítico, porque a mí me parece que el fútbol mexicano da más para la crítica que para el halago. Ahora, siempre he pretendido y me he encaminado a que sea de manera objetiva, una crítica constructiva, no destructiva. Pero los directivos en muchos de los casos están acostumbrados a que les estés sobando la espalda y que tengas acercamientos. Y la verdad es que, mira, yo cuando dejé de jugar al fútbol, que me costó muchísimo, me dio una enorme tristeza. Antes de entrar en los medios, yo trabajé vendiendo libros, trabajé en una distribuidora de automóviles, intenté algunos negocios de construcción, de ferretería, material de ferretería, le busqué por todos lados con distribución de equipos de cómputo, etc. Entonces, yo cuando tuve la oportunidad de dirigir, siempre tuve el respaldo de que el día que me echaran, porque ya sabes que el técnico pues, es el que está más cerca de que lo echen, pues siempre tuve, afortunadamente, el recurso para retomar mi vida anterior y nunca dejar de estar en actividad y de poderle dar a mi familia lo que siempre he tratado de darle, ¿no? Lo mejor que pueda. Rafa, debe ser difícil a veces cuando tienes el caso de tu hijo y que compañeros de profesión, pues tenemos que criticarlo, ¿no? ¿Cómo asumes esa circunstancia? Pues sí, yo digo, debo de reconocer que me duele, ¿no? Entendiendo que cualquier ser humano se equivoca, creo que se han confundido muchos del medio con los que he tenido la oportunidad de decírselos, que se pusieron el saco con a lo mejor aquel desatinado comentario que lo tomaron por otro lado, que yo conozco mejor que nadie a mi hijo, y nunca lo hizo con el afán de lastimar o de menospreciar el trabajo de los conductores, sino entendiendo que a lo mejor, como empezando por su padre, que dejó la carrera de jugador para poder encontrar un espacio en los medios de comunicación, y lo digo abiertamente, aunque les moleste a muchos, nunca dejando de respetar el trabajo del periodista, pero para mí en lo personal, sí ha sido una zona, pues sí, de confort agradable, que me ha permitido darle un buen nivel de vida a mi familia, tener un buen nivel de vida. O sea, son cosas poco comparables, ¿no? Que digo, no, yo nunca, con todo respeto, nunca he sentido la presión, porque mi función tampoco ha sido la de un periodista que va a buscar la nota o que tiene que desgastarse físicamente en muchos y que tiene que a lo mejor tenerse que tragar muchísimas cosas. No, lo mío ha sido diferente. Yo he tenido la oportunidad, como la tenemos los que hemos dejado de jugar al fútbol, y vamos a ser sinceros, de sentarte en una mesa a hablar de lo que te gusta, de lo que te encanta, que lo haces de la misma forma en un restaurante con amigos. Entonces, si tienes esa oportunidad, pues digo, no puedes dejar de reconocer que estás en una zona de confort. Es cierto. Yo insisto, hay mal interpretado totalmente, porque no,
no porque sea mi hijo, pero mi hijo es una gente, la verdad, preparada, es una gente educada, es una gente respetuosa, es una gente recta, pero cabalmente recta. Pero bueno, el tema de las críticas y particularmente si a mí me preguntas, yo te diría que sí siento que se han ensañado en algunas ocasiones, pero bueno, son también riesgos que corres, ¿no? De acuerdo a lo que eliges para llevar adelante tu vida. Y como bien dijiste, es una profesión hasta cierto punto ingrata en la que tienes que tener hechas las maletas y de que te van a pegar, No, te muy van a difícil. pegar, ¿no? Sí, es una muy profesión difícil. durísima. Sí, muy difícil. Muy difícil porque aparte, sabes que muchas veces los análisis, digo, el tema de los técnicos se apega a los resultados. El trabajo que cumplas en un equipo puede ser fantástico, muy bueno, muy formativo, entendiendo perfectamente cuál es el fútbol que quieres que despliegue el equipo, asimilándolo los jugadores de cierta forma hasta cierto punto, pero si los resultados no se dan, ¿sabes qué? Te dicen gracias y hasta luego. Y ya para concluir, Rafa, agradeciéndote este tiempo, muchos amigos me decían, pregúntale las anécdotas. No, hombre, el Guama se sabe todas las anécdotas. Yo espero que en un futuro podamos hacer una segunda plática con las anécdotas, pero por lo pronto te queríamos presentar para toda la región Tijuana, San Diego, Rosarito, Tecate, Ensenada, Mexicali, San Luis Río Colorado, en Sonora, y todas estas zonas en donde te están siguiendo, mi querido Rafa, que te ven en la tele, que te escuchan, que te respetan, muchos que te recuerdan como jugador. Y para concluir, pues yo te preguntaría, ¿cómo ves el fútbol en Tijuana? ¿Cómo ves, esperabas que fuera campeón tan rápido? No. ¿Cómo ves Tijuana? No esperaba, incluso me pareció un poco injusto el cese que tuvo Joaquín del Olmo, pero a final de cuentas, pues Jorge demostró que estaba en lo correcto, llevó al Turco y el Turco cumplió con un trabajo y con el apoyo de la directiva y de todo el público, porque la respuesta del público ha sido fantástica en Tijuana. No me apego mucho a las condiciones del terreno de juego porque a mí me gusta el fútbol en cancha natural más que sintética. Sin embargo, digo, fue con todo merecimiento campeón. Hizo un equipo de corte muy sudamericano, muy al estilo de los equipos que compiten en Libertadores de América, o sea, un equipo como con mucho oficio, con cierta cadencia, con buenos jugadores, bien dirigido. Y bueno, pues la verdad es que Tijuana después de ese título no ha dejado de ser un equipo competitivo. A lo mejor tuvo un periodo difícil cuando el primer año de Miguel Herrera, que de local no pudo ganar, lo recuerdo muy bien, y siendo una plaza complicadísima, pero pues le han intentado por todos lados, ¿no? Han tenido muchos movimientos en lo que se refiere a técnicos, se acaban de llevar a este hombre que hizo tan buen trabajo en Guede, en Morelia, y pues lo único que puedo decir es felicitarlos, ¿no? Creo que para poder conseguir las cosas hay que ponerse, si no de acuerdo, por lo menos en responder todos de la misma forma, ¿no? El plantel dentro de la cancha, los directivos cumpliendo con la seriedad que amerita y que corresponde, el público con la asistencia y apoyando a sus equipos. Y bueno, pues ¿qué más podemos decir? Para mí sí fue definitivamente un logro y que me sorprendió que en tan poco tiempo pudieran conseguir un título en primera. Señores, señores, genio y figura, él es él, como diría el inmortal Ángel Fernández, el Guama está en Cadena Deportes. Muchísimas gracias, Rafa. No, hombre, encantado y cuando sea necesario, cuando gustes, aquí estamos para servirles. Un saludo muy cariñoso a toda la acción de Tijuana y bueno, pues deseándoles que se termine esto de la pandemia, que vuelva el fútbol con toda la fuerza que queremos que regrese y que bueno, pues que tenga un buen torneo Tijuana.